Dios les bendiga, amados hermanos. Conéctense, ya vamos a empezar con este tema. Dios les guarde, Dios les bendiga, amados hermanos, en este día 29 de enero. Perdón, ando mal en la fecha, ¿verdad? En este día, miércoles 31 de enero, amados hermanos. Miércoles 31 de enero del 2024. Dios les bendiga. Que vi mal la fecha. Dios les bendiga, Dios les guarde. El día de hoy vamos a ver qué tan buena está la señal del internet, porque últimamente ha venido fallando debido a las tormentas solares que ha habido en estos últimos tiempos, amados hermanos. Amén, aleluya, amados hermanos. Vamos a comenzar con los que estamos. Voy a extender la invitación porque luego me reclaman que no los invito. Ahí les va, para los que a veces se pierden en el horario, porque son diferentes horarios aquí en México con Sudamérica y Norteamérica. A veces que son 2 horas más, 1 hora menos. No sé qué hora sea en tu país, pero les voy a enviar la invitación por cada uno de ustedes para que se vayan conectando. Y así, si es posible, compartir la transmisión para que demás hermanos se vayan uniendo a esta transmisión en vivo, amados hermanos. Es necesario para que conozcan sobre este tema de la incredulidad. Vamos a extender la invitación a todos los que hacen falta, porque no todos están llegando. Quizás por el horario, entiendo que muchos tienen cosas que hacer. Voy a cambiar después el horario, a lo mejor igual lo hago ya en la tarde, después de las 6 de la tarde, 7 de la noche, por ahí más o menos. Por lo pronto invitar a los que se puedan conectar nada más, a los que puedan estar el día de hoy, y los que no, pues ahí lo verán diferido el video. Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludo a hermana Iris Bonilla Hernández, Luis Alfonso Cabrera y a todos los que van llegando. Muchas gracias por prestar de su tiempo en esta hora, en esta mañana del día miércoles 31 de enero del 2024. Y se fue enero, amados hermanos. Se fue el primer mes de este año. Ahora preparémonos para lo que viene en el mes de febrero. Vienen cosas impensables, amados hermanos. Dios les guarde. Vamos a comenzar sin tanto preámbulo. Vamos a comenzar en esta hora, en esta mañana, en el tema la incredulidad, la gravedad de la incredulidad, amados hermanos. A veces nosotros no entendemos esta palabra. A veces la comprendemos de diferente forma, de diferente manera. Pero en este día vamos a dejar claro qué es la incredulidad. Hay veces que nosotros creemos cosas, hay veces que no las creemos o se nos hace difícil creerlas, amados hermanos. Vamos a poner esto en las manos de Dios antes de comenzar con esta transmisión en vivo, amados hermanos. Y vamos a ponernos en las manos de Dios, que sea Él dirigiendo esta enseñanza de este miércoles 31 de enero. La gloria es de Dios. Amén. Señor, en esta hora, bendito Dios, te doy gracias primeramente, Señor, porque tú eres el que hace salir el sol sobre justos e injustos, Señor. Gracias, Señor, por la luz del sol que nos alumbra, Señor.
Gracias primeramente porque amanecimos por tu misericordia, Señor. Gracias, bendito Dios, te doy por cada uno de los hermanos que están prestando de su tiempo para esta enseñanza, Señor, que tú pusiste en mis manos y en mi corazón, Señor, para compartírselos a ellos en este tiempo difícil, Señor, en este tiempo complicado, Padre, que para muchos se les hace muy difícil comprender y entender los eventos, los juicios, Señor, tus juicios que tú estás permitiendo sobre la tierra, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que tú abras las mentes, los corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo sea dirigiéndonos, Señor, en esta enseñanza, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien enseñe, Señor, quien dé la palabra, bendito Dios. En el nombre de Jesús, te cedo este lugar, bendito Espíritu Santo, y que tú vengas a los corazones de cada uno de los hermanos y les hables, bendito Dios, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra, Señor, y la alabanza. Amén y amén. Amados hermanos, en esta hora quiero compartir con cada uno de ustedes este tema que se llama la gravedad de la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Amados hermanos, poco comprendemos esta palabra. ¿Qué es en realidad la incredulidad del hombre, de la humanidad? Pocos cristianos consagrados pensarían que son incrédulos, amados hermanos. Por años han estado desconcertados por algo, y no sé cuánto lo recuerdan. Perdón. Por algo que Jesús dijo en el libro de Lucas capítulo 18, verso 8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta, amados hermanos, implica no solo la falta de fe en la tierra, sino también en el pueblo de Dios. ¿Cuánto comprendemos eso? También en el pueblo de Dios, amados hermanos. Pero nosotros nos preguntamos, ¿por qué Jesús diría esto? La fe es uno de los temas más hablados en las iglesias, entre los predicadores devotos que lo enfatizan, amados hermanos. Se enfatizan en estos temas. Y hay una avalancha de libros sobre el tema, amados hermanos. No sé cuántos ustedes han leído algún libro que hable sobre este tema de la incredulidad. Grandes obras, amados hermanos, están siendo hechas enormes. Son enormes proyectos, libros, literaturas. Todo en el nombre de la fe. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos está diciendo Jesús cuando pregunta, cuando suene la trompeta final, encontraré algo de fe? Así como dice en el libro de Lucas capítulo 18, verso 8, que dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Pregúntate tú, amado hermano, nada más, ¿crees que Jesús encontrará fe en la tierra cuando el día que Él venga? Nosotros encontramos una clave en la advertencia sobria en el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 12, amados hermanos. Vamos al libro del Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 3 versículo 12. Abra su Biblia si tiene su Biblia ahí. En el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 12. ¿Qué nos dice lo siguiente? La palabra del Señor, amados hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Si entendemos esta parte, amados hermanos. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Este versículo nos dice que debemos reconocer la incredulidad en nosotros mismos. Cuando nos apartamos del Dios vivo, sin embargo, ¿qué significa apartarse del Señor? Esa es la otra gran pregunta. ¿Qué significa? Esto pasa por nuestra duda acerca de la fidelidad de Dios. Si permitimos crecer aún pequeñas semillas de incredulidad en nuestro corazón, terminaríamos en una condición penosa, amados hermanos. ¿Sí? Este pasaje nos advierte claramente: vela y no permitas que nada de incredulidad eche raíz
A veces el Señor puede parecer distante a ti, pero no dejes que tu corazón se aparte de la realidad de su fidelidad, amado hermano. No permitas que se aparte. Yo veo, amados hermanos, que algo similar, hablando de los hermanos que se apartan por la incredulidad. Yo veo que algo similar pasa en muchas escuelas bíblicas y seminarios. En realidad, algunas de estas instituciones se han convertido en semilleros de incredulidad. Los estudiantes entran convencidos de la veracidad de las Escrituras, de la habilidad de Dios para obrar milagros. ¿Sí? Y de un milagro, de obrar milagros de un literal cielo e infierno. Pero sí expresan sus creencias durante clases. Un profesor los ridiculizaría. Él llama a sus creencias antigua escuela y se burla de ellos como si fueran incultos e inseguros. Muchos jóvenes, amados hermanos, sinceros, se gradúan sin fe porque han sido robados de toda confianza en Dios. Si nosotros, como pueblo de Dios, permitimos crecer una pequeña semilla de incredulidad en nuestro corazón, terminaremos en una condición muy penosa. Con todo esto, amados hermanos, la Biblia nos dice en términos nada inciertos: sin fe es imposible agradar a Dios. Como dice en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dicen en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Déjame mostrarte, amado hermano, cuán seriamente toma Dios nuestro pecado de incredulidad. ¿Sí sabías que la incredulidad es un pecado? Número uno, la incredulidad es el pecado que irrita a Dios. Porque yo recuerdo haberles compartido una vez que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Son dos cosas distintas. En Éxodo 17, no sé cuántos recuerdan o han leído esa parte, Israel llegó al desierto llamado Sin. ¿Por qué llamado Sin? No había señal de agua apta para beber. Y el pueblo reprendió amargamente a Moisés. ¿Qué decían? Danos aguas para que podamos tomar. Éxodo capítulo 17, verso 2. Ellos trataron al escogido de Dios como si fuera su obrador personal de milagros. Pero más sin embargo, ninguno de ellos acudió al Señor en oración. Nadie dijo, miren, Dios ha obrado. Dios ha obrado mucho milagro de agua para nosotros. Él partió al mar Rojo para salvarnos de Faraón. Y Él endulzó las aguas amargas de Mara. Seguramente que aquí también Él proveerá agua potable para nosotros. Y bueno, usted conoce el resto de la historia. Dios dijo a Moisés que se pare delante de una roca y la golpee. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Cuando lo hizo, fluyeron ríos de agua más que suficiente para calmar la sed del pueblo de Dios, de Israel. Pero el Señor puso un nombre a este episodio de incredulidad. Él llamó a aquel lugar Masá, que significa provocación. Así como exasperado, harto, irritado. Dios estaba diciendo a Israel: tú me has exasperado totalmente con tu incredulidad. Tú me has exasperado totalmente con tu incredulidad. Lo que yo quiero que entienda, el Señor no estaba aquí solamente algo afligido. Él estaba exasperado, irritado, enojado. Hasta el punto, sin embargo, Él no fue provocado solamente con las quejas del pueblo. Era mucho peor que eso. Ellos lo habían acusado de abandonarlo en su prueba.
Ellos habían dicho a Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? ¿Está el Señor entre nosotros o no?, preguntaban. En el libro de Éxodo capítulo 17, del 3 al 7. La deducción de ellos era: si Dios está con nosotros, ¿dónde está ahora? Nosotros no vemos ninguna señal de su presencia o poder. ¿Está el Señor vivo o muerto? ¿Cómo podemos creer en un Dios que permite cosas terribles? Muchos así se preguntan en la actualidad, con todo lo que acontece a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos creer en un Dios que permite cosas tan terribles?, se pregunta el mundo. No. Dios estaba irritado, estaba enojado por una buena razón. La razón la encontramos después en las Escrituras. Mientras Moisés recordó el episodio en Masá, él dijo: también fuiste rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creíste, ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Deuteronomio capítulo 9, del 23 al 24. Vamos a leerlo, amado hermano, en el Antiguo Testamento. Acuérdense que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. De ahí empieza Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 9, versículos 23 y 24. Y dice lo siguiente: y cuando Jehová os envíe desde Cades Barnea diciendo: subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Eso lo acabamos de leer. Ustedes nunca han obedecido o creído a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál era el verdadero asunto? Según Moisés, era que Israel en realidad nunca tuvo fe. Ellos nunca se habían comprometido totalmente en confiar en el Señor. De hecho, estos israelitas habían albergado ídolos todo el tiempo. Ellos conservaron pequeños dioses, ocultándolos en sus tiendas de campaña para regresar a ellos en caso de que Dios le falle. Los tenían como stand-by. Pero el Señor dijo: me ofrecisteis víctima y sacrificio en el desierto, pero llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figura que os hicisteis para adorarlas. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 7, versículo 42 al 43. Ahora, ¿puedes imaginar ahora la exasperación de Dios? La ira de Dios, la irritación de Dios con este pueblo. Ellos estaban culpando a Dios por la falta de agua, reclamando: ¿por qué el Señor no ha respondido nuestra oración? Mientras que todo el tiempo ellos se volvían a dioses extranjeros para que los ayuden. El enojo de Dios aquí no era una prueba de la fe de Israel. Era un estruendoso llamado al arrepentimiento. Él no había retenido su favor a ellos del todo. Fíjese, le voy a contar la historia de un pastor de jóvenes que escribió recientemente de una experiencia como la de Israel. Él dijo: cuando vine al Señor, yo no renuncié a mi música mundana. No me importaba cuán malo eran los músicos, era mi música, y ningún predicador podría persuadirme a dejarlo, exhortarlo a dejarlo. Hasta la presente, los grupos de jóvenes que dirigía, yo quería traer a un grupo de jóvenes dándole la música que ellos querían. Usamos hard rock, punk, rap, mosh, beat, pero después el grupo de jóvenes empezó a morir espiritualmente. Dejaron de escuchar la palabra de Dios y las enseñanzas, y todo tipo de inmoralidad explotó. Fue muerte absoluta, amados hermanos. Y decía:
Yo oré y oré para que de alguna manera Dios los despertase, pero nunca pasó nada. Un día el Espíritu Santo, dice, me respondió de manera abrupta. Y le dijo, tú introdujiste tu ídolo extraño a mi casa. Es tu música impía, la cual sabes que detesto. Y ahora has corrompido a todo tu rebaño con eso. Y le dijo, saca ese ídolo de tu corazón y aléjalo del grupo de jóvenes. Le dijo el Espíritu Santo. Entonces me manifestaré en medio de ustedes. ¿Qué tenemos que hacer, amados hermanos, para que el Espíritu Santo se manifieste en medio de su pueblo, en medio de su casa? Esto es exactamente lo que Dios quería hacer en Israel. Él estaba diciendo al pueblo, yo no estoy reteniendo nada bueno de ustedes. Cuando ustedes pidieron agua, al instante me moví, brindándoles agua de la roca. Ahora solamente trato de llamar tu atención. Quiero hablarte acerca de las cosas ocultas en tu vida. Ahora, la pregunta es, ¿crees que Dios ve tus cosas ocultas? ¿Tú crees que el Señor bendice a los cristianos que tratan de servirles mientras se esconden en una lujuria que les asedia? Ese es el verdadero crimen de la incredulidad. Guardar algo secreto y no llevarlo a la luz de Dios para liberación. Una cosa es estar ligado a una lujuria habitual y despreciarla. Tal persona desprecia su pecado secreto y lucha fuertemente en contra de él. Es una lucha diaria. Él clama a Dios por liberación y busca el consejo santo de otros. Este siervo puede estar seguro que el Señor será paciente con él durante su lucha. Ahora, piensen en esto. Los israelitas aún estaban llevando su ídolo en Masá. ¿Qué significa? Esto significa que ellos habían estado pegados a ellos durante la partición de las aguas del Mar Rojo. Ellos lo tenían aún cuando el ejército de Faraón venía sobre de ellos. Y ellos lo habían ocultado aún después que Dios endulzó las aguas amargas. Ahora, en Masá, Dios los libertó otra vez y sin juzgarlos. También, ¿qué hizo? Llenado sus vientres con agua fresca. En realidad, todo el tiempo Dios los había bendecido a pesar de la idolatría. Con todo el pueblo continuó ocultando su pecado. Ellos adoraban al Señor, disfrutando de su protección bajo la nube de día y la columna de fuego de noche. Ahora, la pregunta es, ¿por qué continuaron de esta manera? Porque ellos hacían lo contrario. Ahora, ¿por cuánto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra? El corazón de los hijos de los hombres. Nos hacemos esta pregunta, hermano. Eso es muy bien. Lo que dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11. En el Antiguo Testamento. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal. La incredulidad de Israel no tenía nada que ver con el poder de Dios para librarlos. Ellos lo habían visto obrar milagros para ellos una y otra vez. Este pueblo sencillamente no tomó en serio los mandamientos de Dios. Ellos se sentían cómodos con su pecado porque el Señor no los había juzgado al momento por ellos. Ellos no tenían las consecuencias después de todo.
Ninguno de sus niños había muerto y aún tenían maná y carne del cielo. Pero en resumen, amados hermanos, los israelitas habían perdido el temor de Dios. Ellos pensaban secretamente, nosotros debíamos ser consumidos por el fuego santo ahora mismo, por no creer en la ira de Dios. Pero Él nunca ha traído juicio a nuestro pecado. Entonces, seguiremos teniendo nuestras devociones. Ellos dieron por supuesto la declaración de Jeremías. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Eso está en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Pero la incredulidad, amado hermano, ¿qué es lo que impide? La incredulidad impide toda liberación del poder y dominio de Satanás. Estoy convencido que todo pecado no sometido es causado por la incredulidad, y ahora mismo multitudes de cristianos están peleando una batalla perdida con su pecado. De hecho, muchos ya se han dado por vencido en la pelea. Ellos están convencidos que algún poderoso espíritu demoníaco ha levantado fortaleza en ello y no puede ser expulsado. Y por esto ellos viven infelices, atados por un pecado que los asedia. Pablo expresa el clamor de su corazón. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el libro de Romanos capítulo 7, 24. Cuando Pablo expresó desde el fondo de su corazón, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo responde a su propia pregunta en el próximo versículo. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. En el versículo 25 de ahí de Romanos capítulo 7. En otras palabras, Jesucristo me hace libre del poder y del dominio del pecado. Entonces, ¿cómo es esto entonces? ¿Es esto meramente una verdad teológica que tenemos que aceptar nosotros? ¿O tendrá un resultado práctico en nuestra vida? Es la pregunta. ¿Cómo es que Cristo nos liberta verdaderamente? La respuesta es tan sencilla que a veces nosotros no la entendemos. Es demasiado simple para los hindúes, quienes la rechazan a favor de las obras. Ellos prefieren arrastrarse por millas para tratar de calmar a Dios por sus pecados. Los judíos también rechazan esta verdad, prefiriendo guardar 630 reglas y estatutos, amados hermanos. ¿Esperanzados a qué? Esperanzados en equilibrar los libros por sus pecados. Los musulmanes prefieren postrarse y hacer buenas obras tratando de apaciguar a Alá por sus faltas. Aún muchos cristianos, amados hermanos, preferirían añadir algunas reglas de confianza en sí mismos a su liberación. Ellos hacen promesas a Dios y tratan de vencer todos los deseos de su carne con su propia fuerza. Pero aquí está el simple y nada complicado evangelio, donde hay arrepentimiento genuino, hay perdón instantáneo y hay limpieza instantánea, como también continuo acceso al trono de Dios, si creemos estas verdades. Si nosotros creemos estas verdades, somos hechos libres. El pecado hace querer ocultarnos de la presencia de Dios. Aquí está la esencia de la incredulidad entre los mismos cristianos. Cuando nosotros pecamos faltándole a Dios, tendemos a huir de su presencia. Pensamos que Él está demasiado enojado para querer comunicarse con nosotros. ¿Cómo puede ser posible que Él comparte intimidad con nosotros cuando hemos pecado tan gravemente? Así que dejamos de orar en nuestra vergüenza, pensamos, yo no puedo ir a Dios en esta condición. Y comenzamos tratando de obrar nuestro regreso a su buena voluntad. Estamos convencidos que necesitamos tiempo para purificarnos. Y si podemos mantenernos puros unas pocas semanas, evitando nuestro hábito pecaminoso, pensamos que nos probamos dignos de acercarnos a su trono otra vez. Esto es una incredulidad malvada, amado hermano.
Y es un crimen a los ojos de Dios. Cuando confesamos nuestros pecados, incluyendo los hábitos que nos asedian, Dios no nos interroga. Él nos demanda una prueba de nuestro arrepentimiento, preguntando, ¿estás verdaderamente arrepentido? No veo ninguna lágrima. ¿Prometes nunca más cometer este pecado? Ve ahora y ayuna 2 días a la semana y ora 1 hora cada día. Si lo logras por este tiempo sin fallar, tendremos comunión otra vez. Que esto nunca sea así, hermano. Cuando Jesús nos reconcilió con el Padre en la cruz, fue por siempre. Eso significa que si peco, ya no tengo que reconciliarme con Dios una y otra vez. No soy cortado de la presencia del Señor repentinamente. No reconciliado con Él, no. El velo de separación fue rasgado permanentemente en la cruz y yo por siempre tengo acceso al trono de Dios a través de la sangre de Cristo. La puerta nunca está cerrada para mí, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Efesios capítulo 3, versículo 12. La Biblia expresa claramente que si alguno de nosotros peca, tenemos abogado con el Padre en Cristo Jesús. Nosotros podemos pararnos fuera de la puerta del trono sintiéndonos corrompidos e inmundos. Pero si permanecemos ahí, rehusando entrar, no estamos siendo humildes. Estamos actuando en incredulidad. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Entonces, ¿cuál es nuestro tiempo de necesidad? Es cuando le hemos fallado a nuestro bendito Señor. El momento que pecamos estamos en necesidad de gracia y misericordia y Dios nos invita a venir audazmente a su trono, entonces, con confianza para recibir todo lo que necesitamos. Tan solo no venimos ante Él cuando nos sentimos justos o santos. Tenemos que venir cada vez que estamos en necesidad. Y aún más, amado hermano, aún más. No tenemos que esperar a tener nuestras almas limpias. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Juan dice que no debemos intentar trabajar en limpiarnos por horas, días o semanas. Esto pasa instantáneamente tan pronto como venimos al Señor. Entonces, ¿tienes la fe para creer en el perdón instantáneo de Dios? ¿Puedes aceptar la instantánea e ininterrumpida comunión con el Padre? Esto es exactamente lo que las Escrituras nos exhorta a hacer. La misma fe que nos salva y perdona es también la fe que nos guarda. Pedro dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5. Esta es una verdad tan increíble. Pero no obstante, amados hermanos, nuestra incredulidad nos estorba a acceder al poder protector de Dios. Y a través del tiempo, mientras enfrentamos el continuo impacto del pecado, podríamos comenzar a desesperarnos. Esto simplemente no tendría que ser así. Dios nos ha dado maravillosas promesas del nuevo pacto. Pero ellas no sirven de nada a menos que creamos y nos apropiemos de ella. Nuestro Señor nos ha prometido poner su ley en nuestros corazones. Ser Dios a nosotros, guardarnos de la caída, implantar su temor en nosotros, darnos poder para obedecer y nos encausa caminar en su camino. Me estoy dando a entender. Pero tenemos que creer plenamente en esto. Amén. La gloria es del Señor.
El libro de Hebreos capítulo 3 versículo 12 dice claramente. Vamos al libro de Hebreos capítulo 3 versículo 12. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Quedan claro. La incredulidad es el pecado que sirve como puerta al reino de las tinieblas, hermano. Lo que la fe significa para la salvación es la incredulidad para la condenación. Así como ningún escrito acerca del plan de salvación está completo sin tratar el tema de la fe, igualmente ningún escrito acerca de la obra del diablo está completo sin tratar el tema de la incredulidad. Estoy dando a entender. Bueno, la incredulidad es a la fe lo que a las tinieblas son a la luz. Al apagarse la luz, aparece la oscuridad para tomar su lugar. Y habiendo desaparecido la luz, la oscuridad se enseñorea de todo. La incredulidad se encuentra solamente donde la fe no existe. ¿Tenemos fe o no tenemos fe? Donde la fe esté completa y sea perfecta, no podrá haber incredulidad en ninguna manera. Amén, hermanos. Me estoy dando a entender lo que es la incredulidad. Acuérdense que fue por la desobediencia de un hombre que el pecado entró en el mundo. Este hecho de desobediencia se muestra también cuando Eva cambió su fe en Dios por la fe de Satanás. No creer en Dios es el fundamento de todo lo demás. De todos los demás pecados. Fíjese lo que dice en el libro de Tito 1:15. Vamos al libro de Tito. Libro de Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La incredulidad encierra a toda la humanidad, ¿sí o no? Romanos capítulo 11, verso 32. Vamos al libro de Romanos capítulo 11, versículo 32. Esto para dejar bien asentado este tema. La palabra de Dios dice claramente, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Por el engaño del padre de mentira, el mundo ha venido a ser el hogar de toda forma de incredulidad. Actualmente han surgido muchos tipos de incrédulos para ayudar al diablo a robar la fe de los hombres y destruir la obra de Dios en el corazón del hombre, del humano. Hermano. Pero vamos a ver los tipos de incrédulos. Hay varios tipos de incrédulos. Y tome nota, amado hermano. Como número 1, el ateo. No sé cuántos saben qué es ser un ateo. ¿Qué es un ateo? El ateo no cree en la existencia de Dios. Es el necio quien dice, no hay Dios. Eso lo podemos ver en el libro de Salmos capítulo 14, versículo 1. El pagano niega que haya revelaciones directas de Dios. A ver, fíjese muy bien en esa parte. El pagano, le pone 2 puntos. Es el que niega que haya revelaciones directas de Dios. No cree que la Biblia es la palabra de Dios. Se opone al cristianismo verdadero. Y de eso hay muchos, amado hermano. Ahora, número 3. El agnóstico. Ni afirma ni niega la existencia de Dios. Profesa una actitud neutral
en cuanto a la fe cristiana. Limita su creencia a estas 3 palabras: yo no sé. En realidad, él es un pagano. El agnóstico es un pagano totalmente. Ahora, el filósofo. ¿Qué hace el filósofo? Se toma la libertad de formar sus propias opiniones a pesar de lo que dice la Biblia. Así rechaza la autoridad de las Sagradas Escrituras. El modernista trata de explicar la doctrina cristiana desde el punto de vista de las creencias y los conceptos modernos. Esos son los tipos de incrédulos. Y por último, el evolucionista. ¿Qué es el evolucionista? Trata de sustituir el relato de la creación según Génesis por la teoría de un desarrollo lento. Piensa que el mundo se formó a través de millones de años y que los seres vivos van transformándose. Plantea que el hombre fue antes mono y que evolucionó con el paso del tiempo hasta llegar a convertirse en el hombre actual. Ese es el evolucionista. Todos estos tipos de incrédulos, hermanos, aunque verían mucho entre ellos mismos y se contradicen el uno y el otro, sin embargo, trabajan unidos al oponerse a la Biblia. Niegan que la Biblia sea una revelación directa de Dios al hombre y que sea infalible y de autoridad absoluta. Como resultado de hoy, amados hermanos, se enfrentan con tales herejías destructoras como el ateísmo, el politeísmo, el panteísmo, el universalismo, el unitarismo, los unitarios, el materialismo, el racionalismo. En medio de toda esta confusión, Satanás está cosechando multitudes de almas engañadas. Pero, ¿qué es lo que nos hace vulnerables a la incredulidad? Cristo se asombró de la incredulidad de la gente en su tiempo. ¿Qué dice el libro de Marcos capítulo 6, versículo 6? Vamos al libro de Marcos capítulo 6, versículo 6. Y decía el Señor, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. El mismo Señor estaba asombrado de la incredulidad de la gente en su tiempo. Pero la pregunta es, ¿acaso Él no había cumplido con todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías? Por su maravilloso poder de hacer milagros, por su sabiduría, el amor, la gracia, la bondad que Él manifestó mientras estuvo físicamente en la tierra. Nadie debió haber dudado de que Él fuera el Mesías. Pero la pregunta es, ¿acaso no se maravillaron los mismos judíos incrédulos de su sabiduría y poder? Pero más sin embargo, aunque dijeron que esperaban la venida del Mesías, no creyeron en Él. Más bien, ¿qué hicieron con Él? Lo mataron. ¿Acaso es más asombrosa la incredulidad de los judíos de aquel tiempo que la del mundo de nuestros días, de nuestra actualidad? Las evidencias del cristianismo, amados hermanos, están en todas partes. No solamente tenemos a Moisés y a los profetas, sino también el Evangelio de Cristo, el testimonio de la vida de los hijos de Dios, el Espíritu Santo y las manifestaciones de la gracia y el poder divino en los acontecimientos diarios del mundo. La pregunta, ¿por qué pues está aún el mundo entero bajo el maligno y envuelto en el manto de la incredulidad? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que nos hace vulnerable a la incredulidad? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que nos hace vulnerables a la incredulidad, débiles? Número 1, codiciar el pecado. Muchas veces culpamos a otros de hacernos caer en el pecado, pero no debemos de echarle la culpa a nadie, sino a nosotros mismos. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducidos.
Santiago capítulo 1, versículo 14. Pero la pregunta, ¿por qué el borracho no deja su botella, el fumador su cigarro y el jugador de suerte la mesa del juego? ¿Y por qué el hombre inmoral no deja el burdel? El hombre codicioso su negocio deshonesto. ¿Y por qué el que busca placeres sus lugares favoritos de diversión? El hombre contencioso sus peleas y el irreverente su profanidad, o el ladrón, el hurto. Esa es la gran pregunta, ¿por qué no dejan? ¿Sabe por qué? No los dejan porque siempre desean lo malo. Cuanto más codiciamos las cosas malas, tanto menos estimamos la palabra de Dios. Luego concluimos que estas cosas no son tan malas como pensábamos y que la Biblia no significa exactamente lo que dice. Pero vemos a personas que una vez fueron fieles a Dios y a su palabra, pero después volvieron a los caminos del pecado. Quizás fue algo del mundo que ellos codiciaron, algún mandamiento del Señor que no quisieron obedecer, o alguna cosa o negocio prohibido por la iglesia que los llevó a caer en pecado. Al principio su conciencia, amados hermanos, los molestaba cuando pecaban, pero después de un tiempo la misma dejó de molestarlos. Sus deseos los han llevado a una actitud de desobediencia, y tal desobediencia produjo un estado de incredulidad. Ahora se burlan de las cosas que una vez creyeron. Son como a los que Pablo se refería cuando dijo: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Número 2. Los intereses propios. Fíjese, tal vez usted se haya sentado en su habitación tan fascinado con la lectura de un libro, que no se fijó en ninguna otra cosa, o tan interesado en un párrafo que ni siquiera vio el resto de la misma página que estaba leyendo. O a lo mejor usted haya visto a personas tan preocupadas con sus negocios que perjudican sus vidas espirituales, y que aunque alguien los amonestó y una y otra vez, nunca vieron algún peligro en lo que hacían. Pero esta es la pregunta de lo que les hablaba al principio. ¿Por qué los judíos no creyeron en Jesús? Ellos estaban interesados en el judaísmo, que no quisieron ver la verdad. Porque en la actualidad hay tanta incredulidad en el mundo. ¿Por qué la gente busca los placeres, las riquezas y las variedades y los engaños del mundo con tanta ansiedad, que con nada desechan las advertencias de la Biblia, negándose a creerla? Cuando todo lo sustentamos con la palabra, amados hermanos, o cuando todos nosotros, como siervos de Dios, damos una profecía, una revelación, y nace la incredulidad en el hombre, o la duda. ¿Pero por qué? Porque no están cimentados en la palabra. Número 3. El engaño. Y aquí vemos el ejemplo de Eva. A ver, ¿por qué Eva extendió la mano para tomar el fruto prohibido? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué se engañó creyendo que el fruto que deseaba era mejor que lo que ya tenía? A ver, ¿por qué los hombres roban? Juegan lotería, hacen fraudes. El tentador les ha hecho creer que esta es la manera más rápida, más fácil y mejor de obtener dinero. A medida que se van estimando más las cosas temporales y carnales, se estiman menos las cosas eternas y espirituales. Por esta razón los hombres rechazan a Dios y desconfían de Jesucristo, y siendo engañados creen que han encontrado algo mejor. Número 4. Las amistades mundanas. Eso es lo que nos lleva a la incredulidad, amados hermanos. En esto se halla la base para tanta incredulidad. Los incrédulos inteligentes, educados, sociables, persuasivos son compañeros peligrosos para los jóvenes. De esta manera, que muchos hogares, muchos clubes sociales, muchas iglesias, muchas escuelas y muchas universidades han sido convertidas en fábricas de incrédulos. Número 5.
la literatura dañina. Fíjense muy bien esta historia. Un obispo joven estaba de visita en el hogar de otro obispo más anciano. Entonces vio en la mesa de la biblioteca un ejemplar del libro de Thomas Paine, que se llama The Age of Reason, la época de la razón. No sé muy bien inglés, pero ustedes me entienden. En traducción es la época de la razón. El joven obispo se quedó atónito. ¿Qué? Dice. ¿Usted lee tales libros? Le preguntaba. Le dice, sí, ¿por qué no? Es lo que contestó el otro. Dice, quiero informarme de tales cosas para poder predicar contra ellas. Dice, pero, ¿y sus hijos? Le preguntó el primero. Dice, no hay peligro, contestó el anciano. Ellos casi nunca leen, o nunca lo leen. Sin embargo, sí había peligro. Los dos hijos se volvieron incrédulos. La literatura tiene poder, sea para el bien o para el mal. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que hace la incredulidad? Lo que hace la incredulidad. Resulta triste, amados hermanos, que muchos cristianos no se dan cuenta de los daños de la incredulidad. Está causando en tantos hogares, escuelas, iglesias, por el bien de ellos y de los demás. Examinémonos lo que hace la incredulidad. Número 1, debilita el poder de los obreros cristianos. En varias ocasiones, la Biblia da ejemplos en los cuales se demuestra que hasta los discípulos no cumplían lo que debían por falta de la fe. Dice Mateo capítulo 17, versículo 19 al 20. Para Dios todo es posible, pero para el hombre lo posible se mide conforme a la fe. Mateo capítulo 9, versículo 29. Sabiendo que la fe es la victoria que vence al mundo. Primera de Juan capítulo 5, del 4 al 5. Concluimos que la falta de fe es en parte lo que ha impedido a más personas o que más personas del mundo sean escogidas para servir a Cristo. Número 2. Impide la obra de Cristo. Según el libro de Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6, vamos a leerlo. Marcos capítulo 6, del 5 al 6. Dice la palabra del Señor. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. El versículo 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué nos enseña allí en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo del 5 al 6? Cristo no pudo hacer muchos milagros en su propio pueblo a causa de la incredulidad de la gente. La fe de parte de los obreros y también de los oidores de la palabra es indispensable para tener éxito en la obra de Dios. Siempre es necesario. Número 3. La incredulidad que impide. Impide que los hombres entren en el reino de Dios. Escuche muy bien eso. Es muy importante. La incredulidad impide que los hombres entren en el reino de Dios. Los israelitas no entraron en el reposo de Dios a causa de la incredulidad. Hebreos capítulo 3, versículo 19. De los que vivieron cuando estaba Cristo en la tierra, pocos entraron en el reino de Dios. Pues la mayoría de los judíos permanecieron en la incredulidad. El dicho, el que no cree, ya ha sido condenado. Juan capítulo 3, versículo 18. Es tan verdadero hoy como lo fue cuando se pronunció por primera vez. Los incrédulos pueden hacerse miembros de una iglesia y muchas veces lo logran, pero no hay lugar para ellos en la iglesia verdadera de Jesucristo. Cuando el carcelero preguntó sobre el camino de la salvación, los apóstoles le contestaron: cree en el Señor Jesucristo. Está en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo. Cuando el eunuco quiso saber si podía ser bautizado, Felipe le dijo: si crees de todo corazón,
bien puedes. Hechos, capítulo 8, versículo 37. Pero finalmente vemos que lo que acontecerá a los incrédulos. ¿Qué les va a pasar a los incrédulos? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8? Vamos para allá, para que quede bien asentado esto. ¿Qué les va a pasar a los incrédulos? Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el triste final de los incrédulos. Finalmente, es lo que vemos que acontecerá a los incrédulos. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. La Biblia no ofrece ninguna esperanza de salvación a nadie, sino solo por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuánto estamos de acuerdo en esto? Amén, amados hermanos. ¿Cuántos recuerdan la historia del piadoso Zacarías, el padre de Juan el Bautista? Zacarías fue un fiel sacerdote que sufrió a causa de un episodio de incredulidad. Su historia ilustra precisamente cuán seriamente Dios toma este pecado. La Escritura dice claramente que Zacarías fue justo delante de Dios y andaba irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lucas capítulo 1, versículo 6. Y aquí está un hombre pío que vestía túnica de su posición respetable. Él ministraba ante el altar del incienso, lo cual representaba ruego y súplica, acto de pura adoración. En resumen, Zacarías fue fiel y obediente, un siervo que ansiaba la venida del Mesías. Amén. Pero un día, entre tanto que Zacarías estaba ministrando, Dios envió al ángel Gabriel a decirle que su esposa tendría un hijo. Gabriel dijo que el nacimiento de su hijo sería motivo de regocijo para muchos en Israel. Y le dio a Zacarías detalladas instrucciones sobre cómo criar al niño. Sin embargo, mientras el ángel hablaba, Zacarías tembló de miedo. De pronto la mente de este hombre devoto se llenó de dudas y se rindió a una terrible incredulidad. Y él le preguntó al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, dice el capítulo 1, versículo 18. Pero Dios no tomó amablemente la duda de Zacarías, y él dictó sentencia al sacerdote. ¿Y qué le dijo? Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Capítulo 1, versículo 20, Zacarías. Pero ¿qué nos dice este episodio, amados hermanos? Nos dice que la incredulidad cierra nuestros oídos a Dios, aun cuando Él nos está hablando claramente. Esto nos corta de una revelación fresca y nos impide una comunión íntima con el Señor. De repente, porque ya no oímos de Dios, no tenemos nada de qué predicar o testificar. No importa cuán fieles o diligentes podamos ser, como Zacarías, traemos sobre nosotros mismos una parálisis de ambos oídos y lenguas. Y finalmente, amados hermanos, somos confrontados por este versículo en hebreo. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 19. Solo un pecado mantuvo a Israel lejos de la tierra prometida. ¿Cuál fue? La incredulidad. Eso los mantuvo lejos, amados hermanos. Y así podemos ver un montón de ejemplos. Canaán representa un lugar de reposo, paz, fruto, seguridad, plenitud, satisfacción, todo lo que un creyente ansía. Es también un lugar donde el Señor habla claramente a su pueblo, dirigiéndolo. Este es el camino, caminad en él. Pero Israel no pudo entrar a la tierra prometida a causa de un pecado.
Ese pecado no era adulterio. Y la Escritura llama a los israelitas una generación adúltera. No era su desenfrenado divorcio. Jesús dijo que Moisés concedió divorcios a esa generación porque ellos eran muy duros de corazón. No era ira, celos, pereza o acusaciones. Ni siquiera fue su idolatría secreta. Todos esos pecados eran el resultado de la incredulidad. Era este pecado de incredulidad que estorbó al pueblo de Dios a entrar a Canaán. Por lo tanto, Hebreo nos insta hoy: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de la desobediencia. Hebreos capítulo 4, versículo 11. Y he sabido que de muchos cristianos que decidieron tomar en serio su caminar en el Señor, ellos determinaron ser más estudiosos en su palabra y ellos ayunaban y oraban con una convicción renovada. Ellos dispusieron sus corazones a aferrarse a Dios en todas las situaciones de su vida. Mientras yo observaba sus vidas, yo pensaba, seguro que toda su devoción traerá un brillo de gozo. Ellos no pueden evitar sino reflejar la paz y reposo de Dios. Pero pues muy a menudo lo opuesto fue cierto, amado hermano. Muchos nunca entraron en el reposo prometido por Dios. Ellos todavía estaban inseguros, inquietos, cuestionando la guía de Dios, preocupados por su futuro. ¿Por qué? Ellos tuvieron una habitual levadura de incredulidad. Toda su devoción y actividad han sido inefectiva por esa razón. Pero ve una cosa: el siervo creyente se apega a las promesas del nuevo pacto de Dios. Y pondremos dentro de vosotros mismos, de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras, dice Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Él también se aferra a esta palabra: y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, y los haré andar juntos a arroyos de agua por caminos derechos, en el cual no tropezarán, dice Jeremías capítulo 30, 21 y 31 y 9. Pero finalmente, amados hermanos, Hebreos declara: puesto que falta que algunos entren en él. Faltan que algunos entren en él. Hebreos capítulo 4, versículo 6. El escritor está diciendo esencialmente: algunos tienen que entrar en esta increíble promesa. Yo te pregunto, ¿por qué no tú, creyente? ¿Por qué no yo? Fíjese bien, si nuestra incredulidad nos mantiene fuera, debemos orar: Señor, ayúdame en mi incredulidad, sana mi incredulidad, dame abundancia de fe. Oremos por fe, pidamos a Dios por fe. Nuestro Dios nos ha hecho increíbles promesas y Él desea que le hagamos responsable de estas promesas. Entonces, echemos manos de su maravillosa palabra, que cada uno de nosotros entre en su prometido reposo. Entonces nuestras vidas serán un testimonio brillante a esta generación, amado hermano. ¿Cuánto dicen amén a esta palabra? La gloria es del Señor, amados hermanos. ¿Cuántos de ustedes les gustó este tema de la incredulidad? Y dejamos en claro y asentado con la palabra qué es la incredulidad, amado hermano. ¿Qué es la incredulidad? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la incredulidad? La incredulidad nos aparta de la presencia de Dios. Amén. Aleluya. La gloria es del Señor, amados hermanos. Espero que este tema y esta enseñanza de la incredulidad les haya servido para crecimiento espiritual y hacer crecer su fe, amados hermanos. Y más que crecer su fe, pidamos a Dios en oración fe, que Dios aumente nuestra fe para hacer a un lado la incredulidad, desplazar toda incredulidad, amado hermano. La gloria es del Señor, aleluya.
Muchas gracias, amados hermanos, por prestar de su tiempo a este tema. Fue algo sencillo de 1 hora, pero importante, amados hermanos. No olvidemos, amados hermanos, las promesas que el Señor nos ha hecho para poder entrar al reino de Dios. Tenemos que tener fe. Desplace esa incredulidad. Desplace toda incredulidad que venga a su mente, a su corazón, a su vida. Oremos a Dios. Reprendamos todo espíritu de incredulidad, porque son espíritus, amados hermanos, que nos asedian las 24 horas del día y que nos meten ideas en la cabeza, que nos hacen creer otra cosa, amados hermanos. Entonces, cuando Dios habla, cuando Dios manda una visión, un sueño, una profecía, entonces nosotros debemos, si tenemos o quieren hacer esa duda, esa incredulidad en nuestra vida, nosotros debemos ir de rodillas ante nuestro Dios y preguntarle: Señor, ¿es verdad todo esto? No a tu ídolo. No seas sabio en tu propio pensamiento tampoco, sino ve ante Dios y pregúntale: Señor, ¿es verdad esto? Pidamos confirmación a todo, amado hermano. No permitas que la incredulidad crezca en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu vida. Desplaza toda incredulidad. Echamos fuera toda incredulidad, como dice la hermana María Torres. Reprendemos todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero. Aleluya. La gloria es del Señor, amados hermanos. Muchas gracias por prestar de su tiempo. Y, amados hermanos, quiero mandar saludo a la hermana Maru Díaz, a Marita Benchín, María Torres, a Marlene Grado, hasta, si mal no recuerdo, hermana Marlene, creo es Italia o España, no recuerdo bien cuál, hasta Europa, pero está en Europa. La gloria es del Señor, amados hermanos. Muchas gracias a cada uno por conectarse. A la hermana Pati Aldama, Juanita Gómez, a Ana Jocabet, Agurto, qué milagro, amada hermana, hasta que la veo conectada. María Nelia Colucci, a Blanca Sánchez, a Maravilla Báez, a Ani Mesa, a Beni López, a Iri Bonilla, y amados hermanos, a cada uno de ustedes, a Luz Estela, Eve, a Italia, hasta Italia, saludo hermana Marlene Grados, hasta Italia, Adrián Soriano, Dios te bendiga, hermano Adrián Soriano, Ángeles Juárez Méndez, Dios le bendiga, Ricarda Callisaya, muchas gracias por la enseñanza, hermano, Dios me le bendiga, muchas gracias, amados hermanos. Si Dios me lo permite, Dios mediante, estaré pronto en otra transmisión en vivo con otro tema, que son muchos lo que hay que tocar y unas cosas que hay que compartir todavía, amados hermanos. Pero quería darle prisa a esto de la incredulidad, porque el pueblo de Dios está cayendo en una incredulidad terrible en este tiempo, amados hermanos. Muchos se están alejando, muchos se están impacientando con esto porque ha nacido la incredulidad en su vida. Han permitido que el enemigo les llene de incredulidad su corazón. Hay que desplazar todo esto en el nombre de Jesús. Hay que clamar a la sangre de Cristo para poder ser limpiados y lavados. Hermana Maru Díaz dice: bendiciones a todos, hermano. Muchas gracias. María Torres dice: Dios le bendiga, hermanito Paco. Muchas gracias, hermana María Torres. Y a todos los que se conectaron, muchas gracias por su tiempo. Vamos a despedir esta enseñanza, esto que Dios nos ha puesto en nuestros corazones. Le vamos a dar gracias a Dios por esta palabra, por este tema, porque nada es mío, todo es del Señor. Aleluya. Vamos a dar gracias a Dios por este día, por este clima, porque está haciendo un frío y y pues ahora sí que hemos estado un poquito, bueno, he estado un poquito malo de la tos por los cambios bruscos de temperatura, amados hermanos. Ya llevo tiempo con esto que no se me quiere quitar. Y amados hermanos, les dejo mi número de teléfono personal, por si quieren oración o quieren apoyar a este ministerio, amados hermanos, adelante. Que Dios se los ponga en su corazón, que quieran ayudarme, quieran apoyarme, adelante. Yo no les exijo, no les pido,
sino que simplemente si son bendiciones, ofrendas, adelante, amados hermanos, pero que Dios te lo ponga en tu vida, en tu corazón. Aleluya. Mi número de teléfono es más 52, aquí nacional, más 52 427 219 4299. Ese es mi número de teléfono. Más 52 427 219 4299. Y si es del extranjero, pues busque la clave LADA, no sé, en Google, cómo se puede marcar de Estados Unidos para acá, o pueden agregarme al WhatsApp. Si no, déjeme su número, yo los agrego y ya así nos comunicamos, amados hermanos. La gloria es del Señor, aleluya. Vamos a orar para despedir este tiempo. Señor, en esta hora te damos gracias, te damos la gloria y la honra y todo el honor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos compartir tu palabra, Señor, eso que has puesto en mi corazón. Y Padre, y los que vendrán, gracias, Señor. Te doy también por la vida de cada uno de los hermanos que estuvieron conectados en este día, Señor, que estuvieron presentes en esta enseñanza. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú, Padre Celestial, abras el conocimiento y el corazón a cada uno de ellos, te reveles a ellos, bendito Dios, y tú les des palabra de confirmación y de fe. Bendito Padre, te pido que tú aumentes el fe en medio de tu pueblo, Señor, que tú aumentes esa fe, Señor, y que no nazca la incredulidad, Señor. Atamos todo espíritu de incredulidad en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de incredulidad en el pueblo de Dios en el nombre de Jesús, y que tú hagas caer esa semilla en la tierra fértil, Señor, y de fruto abundante en el nombre de Jesús. Padre, te pido, Señor, que seas tú, Padre Celestial, reflejándote en ellos en el nombre de Jesús. Declaramos esta palabra. Somos libres de todo espíritu de incredulidad, somos libres ahora en el nombre de Jesús, y derrama de tu sangre preciosa, poderosa, sobre la vida de cada uno de ellos que prestaron su tiempo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de tu Espíritu Santo, Señor, seas manifestada tu gloria, tu honra y todo el honor a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que se manifiesta y nos revela, Señor, y nos guía en este camino tan difícil que estamos viviendo y pasando, en necesidades, Señor. En este camino, Señor, que estamos tan estrecho, estamos pasando, Señor. En el nombre de Jesús sabemos, Señor, que por tu amor y misericordia, Señor, estamos, Señor, vivos en este tiempo, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú has sido, Señor, como nuestra lámpara, nuestra luz en el camino, bendito Dios, para estos tiempos difíciles, Señor, y siempre te has mostrado a nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú manifiestes tu gloria y tu poder, Padre Celestial, y que tú hables a tu pueblo, Señor. Hablas el entendimiento, Señor, que tú te manifiestes a ellos en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Que el que tenga deseo de que tú le hables, Padre Celestial, tú que escudriñas los corazones, Padre, en tus manos te los dejo, Señor. Hoy los pongo delante del trono de la gracia, Señor, y que se haga conforme a tu voluntad y no la mía. En el nombre poderoso de Jesús te doy la gloria y la honra. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Gracias por conectarse, gracias por estar este día conectados. Más que nada prestar de su tiempo, porque sé que muchos tienen cosas que hacer. Ya verán el video diferido en YouTube o por Facebook, amado hermano. Ahí va a estar este tema de la incredulidad. Soy el hermano Paco Smith. He andado un poquito malo de la garganta, amados hermanos, y me he estado aguantando, no crean, para dar esta transmisión. Y pues vamos saliendo poco a poco, amado hermano. Vamos saliendo poco a poco, porque el frío nos pegó duro aquí donde yo vivo. Y sí me he sentido un poquito así medio cabizbajo por lo mismo. Estamos en un cuerpo carnal y esto a veces nos da un poquito para abajo, pero nos fortalecemos en el Señor. Aleluya, amados hermanos. Quien quiera apoyar, amados hermanos, el ministerio, adelante. Ya en YouTube, allí en mi página lo encuentran en mi canal como es mi nombre, Paco Smith. Nada más ponga Paco Smith, ahí me va a reconocer. Está la foto en YouTube, y ahí en los videos está mi número de teléfono para el que no lo escuchó, no lo alcanzó a captar. Están en los videos que he subido el número de teléfono. Ahorita no lo pude poner, se me olvidó, pero en la próxima transmisión les pongo mi número de teléfono de WhatsApp. Aleluya, amén. Saludos, amados hermanos, muchas gracias por su tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y nos vemos en una
próxima transmisión, amados hermanos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Marlene Grados. Igual, muchas gracias. Dios le guarde.